Vamos a empezar con el tema de la trigonometría. La trigonometría es simplemente una rama de las matemáticas que estudia todas las propiedades de los triángulos, así como sus identidades y razones. Vamos a empezar viendo los tipos de triángulos, según sus ángulos. Podemos tener un triángulo acutángulo cuando los tres ángulos son agudos. Los tres ángulos agudos significa que son tres ángulos menores de 90. Un ángulo agudo es un ángulo menor de 90 y es muy importante. Triángulo rectángulo es cuando uno de sus ángulos es 90 grados. Dos lados forman 90 grados y se suele representar con un cuadradito. Vamos a llamar catetos a los lados que forman 90 grados y vamos a llamar hipotenusa al otro lado. Y triángulo obtusángulo es cuando uno de sus ángulos es obtuso, que es mayor de 90. También en la clasificación de los triángulos lo podemos clasificar según sus lados. Si los tres lados son iguales, lo llamamos triángulo equilátero. Si dos lados son iguales, lo llamamos triángulo isósceles. Y si los tres lados son distintos, lo llamamos triángulo escaleno. Vamos a ver las propiedades. Un lado de un triángulo es menor que la suma de los otros dos. Eso quiere decir que si este lado mide 15 y este lado mide 10, este lado tiene que medir más de 5. Porque la suma de este lado más este lado, por ejemplo 6, 16, tiene que ser mayor que 15. La suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180. La suma de este ángulo más este ángulo más este ángulo tiene que ser igual a 180. Entonces, si conocemos dos ángulos, podemos calcular el otro ángulo del triángulo simplemente restándole a 180 este ángulo y este ángulo. Por ejemplo, si este ángulo es 90, que ya sabemos que es un triángulo rectángulo, y este ángulo es 45, este ángulo tiene que ser 45 para que sea un triángulo, porque tienen que formar 180 grados la suma de los tres triángulos. También esto quiere decir que si este ángulo es mayor de 90, que es un ángulo obtuso, los otros dos ángulos tienen que ser agudos sí o sí, porque tienen que sumar 180. Si este es mayor de 90, por ejemplo 120, la suma de estos dos ángulos tiene que ser 60 para que dé 180. Por lo tanto, un triángulo obtusángulo solo tiene un ángulo obtuso y un triángulo acutángulo tiene los tres ángulos agudos menores de 90. También podemos decir que un triángulo equilátero, al tener los tres lados iguales, estos tres ángulos serán iguales. Y 180 entre 3, 60. Por lo tanto, cada ángulo valdrá 60. 60 más 60, 120, más 60, 180. Y el valor de un ángulo exterior es igual a la suma de los dos interiores no adyacentes. Esto quiere decir que si yo alargo uno de los lados, el ángulo exterior, este ángulo, será igual a la suma de los no adyacentes. Entonces, si este ángulo es 120 y este ángulo es 30 y 30, sería 120 más 60, 180, sería un triángulo. Este ángulo es igual a la suma de 30 más 30, 60. Si os fijáis, 120 más 60, 180, que sería 180, justamente.